Recientemente la Iglesia Católica Romana, la sede del Vaticano, realizó una actividad en la cual decidió canonizar a dos personas. Una de las más resonadas era un joven llamado Carlos Acutis. La Iglesia Católica Romana hace unas semanas decidió definir como santo de la Iglesia, ahora sí, llamado santo de la Iglesia, a este joven influencer que se dedicaba a compartir la doctrina católica romana a través de las redes sociales. ¿Es este acto realmente algo bíblico? ¿Realmente tiene asidero en la historia de la Iglesia la canonización de los santos? ¿Tiene realmente potestad y autoridad esta sede humana, esta sede localizada en una región de la tierra, potestad para decir quién es santo y quién es no? ¿Qué es realmente ser santo a la luz de la Escritura? ¿Y qué pensaba la Reforma acerca de este tipo de actividades, acerca de este tipo de actos que la Iglesia Católica Romana comenzó a realizar desde los siglos IV en adelante? Esto lo veremos en adelante. Por eso te invito a que te quedes en este video en donde vamos a profundizar en uno de los temas más importantes de nuestra doctrina, como lo es la santidad. Espero que el video sea edificante para ti. Te invito a que te quedes. Veremos lo que la Iglesia Católica Romana realizó y luego compartiremos reflexiones a la luz de la Escritura. Veamos lo que hizo la Iglesia. Que Él es santificando a este niño, ¿no? A este chico que ven aquí. Lo han nombrado como el santo de las redes sociales, ¿no? Es un chico que al parecer se dedicaba, ¿no?, a compartir las enseñanzas católico-romanas en las redes sociales y por eso lo están canonizando, ¿no? Canonizando a este joven, ¿no? Francesco. Y llegó el momento. León XIV pronunció por primera vez como papa la fórmula en latín que canoniza a sus dos primeros santos, Frassati y Acutis. Beatus Petrum Georgium Frassati et Carolum Acutis, sanctus esse discernimus et definimus, ac sanctorum cathologo ascribimus. Statuentes eius in universa ecclesia, inter sanctus pia devotione reculit debere. Sorprendente, ¿no, hermanos? O sea, que en pleno siglo XXI todavía se cree y se piensa que un hombre, porque simplemente, como dijo la chica, ¿no?, que esto pertenece, ¿no?, a la Iglesia Católica Romana, a este medio de comunicación, porque un hombre simplemente recita algunas palabras mágicamente, entonces su nombre es canonizado, santificado, declarado santo, ¿no? Tal como esa expresión no significa dentro de la Iglesia Católica Romana. Es algo aberrante, hermano, sin duda alguna. O sea, las prácticas que la Iglesia Católica Romana realiza son completamente aberrantes, o sea, son completamente antibíblicas, no tienen en absoluto nada que ver con la revelación de nuestro Dios y Salvador dada a través de los profetas y de los apóstoles en sus sagradas escrituras. Pero bueno, es increíble, solamente porque este hombre que se llama Papa, simplemente por recitar unas frases en latín, mágicamente, entonces la persona que murió hace años, ahora de repente, no sé qué estatus, se le da un estatus de santidad. Y fíjense aquí porque ella es la madre de Acutis, el ya primer santo millennial. Es de las pocas mujeres que han podido presenciar un momento así en vida. Estaba toda la familia de Carlo, también sus dos hermanos que son mellizos, Francesca y Michele, de 15 años. Nacieron en 2010, 4 años después de la muerte de Acutis. Su hermano leyó la primera lectura en inglés. For the reasoning of mortals is worthless, and our designs are likely to fail. En la homilía el Papa no desaprovechó la oportunidad de mostrar a los más jóvenes el testimonio de los dos nuevos santos como ejemplo a seguir. I santi Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis sono un invito rivolto a tutti noi
soprattutto ai giovani, a non sciupare la vita, ma a orientarla verso l'alto e a farne un capolavoro. Muy bien, hermanos. Esto es tremendo, ¿no? Nosotros no debemos olvidar una cosa, ¿no? La Reforma Protestante surge con el propósito de restaurar, ¿no? Lo que torció esta institución, ¿no? Surge con un propósito de restaurar nuevamente, reformar verdaderamente a la iglesia de Dios. Y una de las cosas que rescató la iglesia reformada es precisamente, una de las cosas que rescató es la palabra santidad y su significado, ¿no? La Iglesia Católica Romana redefinió la santidad con el propósito de que esto se alineara, ¿no?, a las pretensiones que ella tiene. Nosotros debemos recordar que la Iglesia Católica Romana pretende decir que ella es la institución religiosa que te puede decir si eres salvo o no. Recuerden que la Iglesia Católica Romana cree que por simplemente firmar un decreto y diga, esta sección del país, este pueblo queda, se le corta la gracia a este pueblo, no hay salvación en este pueblo. De esta manera, la Iglesia Católica Romana se movía y realizaba cosas, este tipo de cosas, con su pretensión de autoritarismo, de pretender tener, ¿no?, de una manera mal interpretada lo que ellos dicen, las llaves las llaves de los cielos. Entonces, a partir de esta pretensión, ellos amoldearon, ¿no?, toda su doctrina de alguna manera para que tuviera correlación con esto. Por lo tanto, es la Iglesia Católica Romana, su institución, su papa, la que puede decir quién es santo y quién es no santo. Y por lo tanto, para ellos, ¿no?, en su cosmovisión, en su enseñanza, la persona no puede ser santo mientras está en vida. La persona es santa verdaderamente después de que muere, y sí, solo sí, si el Papa, tal como lo ha hecho este hombre ahora, hoy 7 de septiembre, sí, solo si el Papa así pronuncia, ¿no?, estas frases mágicas como la chica lo ha dicho, y de repente la persona, no sé qué le ocurre en el reino de los cielos, si es que está allí este chico, no sé qué es lo que le ocurre, que de repente pues se vuelve santo ahora sí. Entonces la Iglesia Católica Romana enseña que literalmente la santidad es post-morte. Sin embargo, la Reforma Protestante renovó, restauró y volvió a rescatar lo que la iglesia primitiva entendía por la santificación y la santidad. La iglesia reformada, a la luz de la escritura, a la luz del estudio de la palabra de Dios, entendía, entiende y comprende que en la escritura hay dos formas de santidad, o hay dos maneras de santidad, dos formas en las que esta palabra se aplica. Una santidad o una santificación posicional y luego una santificación progresiva. ¿Qué quiere decir esto? A la luz de la escritura, la Reforma entendió que el creyente en el momento, la persona, en el momento, el pecador, en el momento en que pone su esperanza en el Señor Jesucristo como único y suficiente Dios y Salvador, en ese mismo momento somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo. Somos cortados para Dios, apartados para Él. Dejamos de vivir y consagrarnos al pecado para consagrarnos a Dios. Le pertenecemos a Él. Posicionalmente, espiritualmente ahora, pertenecemos a otro reino. Todo lo que Dios quiere santificar, todo lo que Dios quiere posicionar para sí, Él lo toma. Él lo toma y lo aparta para sí. Todo lo que Dios diga, esto es santo, esto ahora comienza a ser santo. Y de esa manera nosotros somos conocidos a la luz de la Escritura. El Señor nos posiciona en su reino. Ahora pertenecemos al reino de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una realidad espiritual
que ocurre en el momento en el que creemos. También los reformadores le llaman a esto, o le llamaron a esto, la santificación instantánea, ¿no? Una santificación que ocurre legalmente. Ya nosotros ahora estamos en el reino de Cristo. Esto es una realidad trascendental y es una realidad que nadie la puede cambiar. Nada ni nadie la puede cambiar. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2. Pablo, en la introducción y el saludo que le está haciendo a la iglesia, a los Corintios, a esta iglesia local, a los Corintios, mire lo que dice, inspirado por el Espíritu Santo. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Este texto es muy importante. ¿Por qué? Miren lo que dice. En primer lugar dice a los santificados. Dice que los miembros de la iglesia local a los Corintios, aquella iglesia espiritual, aquella iglesia real que está allí, son santificados en Cristo Jesús. Y habla en un término completo, en un término que ya ocurrió, como si esto ya pasó, ya es una realidad con la que ellos viven, ya han sido santificados. Habla en términos de plenitud, a los que son santificados, a los santificados en Cristo Jesús. Este punto aquí hace referencia a esa santificación instantánea o posicional de las que le vengo hablando a vosotros. Pero, ¿cómo es de bueno este versículo? ¿Por qué es importante este pasaje? Es importante por lo siguiente, porque también más adelante, en el mismo versículo 2, el pasaje nos llama a lo siguiente. Nos dice que estos corintios que ya fueron santificados, ahora están llamados a ser santos, ¿ves? Versículo 2 lo repito. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, ¿ves? Ya es un hecho, santificados. Ya fueron santificados en Cristo Jesús. Pero estos que son santificados, también dice el texto, que son llamados a ser santos. Y esto apunta a la santificación progresiva, que la cual ya hablaremos en un momento. Pero mi punto es este. Si la santificación fuera post-morte, tal como la Iglesia Católica Romana lo acabamos de ver, que la practica en esta canonización, en esta mentira del diablo, mentira de Satanás que le ha hecho tanto daño a la humanidad y tanto daño a la Iglesia de Dios, si fuese así, ¿por qué Pablo entonces dice que los corintios que están en vida, los corintios que recibieron su carta, han sido santificados, ya son santificados? No es que algunos llegaron a ser, no es que hay algunos superdotados, superpoderosos que fueron santificados, no. Ya todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo fueron completamente santificados, plenamente, porque esto llama a una realidad espiritual que ocurre en nosotros. Somos trasladados. Por eso ya nosotros vivimos con otros deseos, pertenecemos a otro reino, ya no pertenecemos a este mundo. Ahora, también esta verdad la podemos encontrar, por ejemplo, en Hebreos 10:10, en donde dice la palabra del Señor: en esa voluntad hemos sido santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo una vez por todas. ¿Ves? Mediante esa voluntad hemos sido santificados, hablando en términos de plenitud. Ya esto es un hecho, ya ocurrió, ya es una realidad plena. Hemos sido santificados, y el autor de Hebreos, que está escribiendo la carta a la diáspora, a la iglesia que recibió en primer lugar esta carta, el autor se mete, ¿no? Se introduce él y habla también de él en esta realidad, y dice: en esa voluntad hemos sido santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo una vez por todas, una vez por todas. Una vez más, haciendo énfasis a esta gloriosa verdad.
de que ya nosotros no pertenecemos al mundo, de que ya nosotros estamos en un reino, de que esa santificación es completa, de que esa santificación es plena, es una realidad en Cristo Jesús. Su sangre nos purifica, nos lava y nos presenta de una manera incorruptible delante del Padre por su sacrificio. Por su sacrificio. Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Colosenses 1:2. A los santos hermanos fieles en Cristo que están en Colosa, gracia y paz de Dios nuestro Padre. Gracia y paz de Dios nuestro Padre. La razón por la cual la iglesia primitiva, los apóstoles le llamaban santos a todos ellos, la razón se fundamentaba no en que un hombre, un supuesto papa, venía y les decía, ustedes ahora son santos, no, sino que se fundamentaba en el hecho de que habían sido rociados espiritualmente y por la fe con la sangre del Cordero precioso, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso ahora son santificados, plenamente santos. Pero también la Reforma Protestante restauró, la Reforma Protestante volvió a... La Reforma Protestante rescató nuevamente algo que las tradiciones, las filosofías humanas, los pensamientos envanecidos de esta institución demoníaca como lo es la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Reformada rescató nuevamente una gloriosa verdad, y es esta, la santificación progresiva. El pueblo de Dios que ha sido santificado posicionalmente se manifestará que ahora pertenece a otro reino por medio de la santificación visible, progresiva, esta santificación externa que se manifiesta en buenas obras. La Iglesia Católica Romana está canonizando a estas personas porque supuestamente hicieron ciertos milagros, porque supuestamente mostraron ciertos poderes, pero la santificación a la que apunta la palabra de Dios, las sagradas escrituras, y la que ha entendido la iglesia primitiva, la iglesia del segundo siglo, del tercer siglo, es una santificación que se caracteriza por una vida consagrada de santidad a Dios. Es una vida de pureza, de entrega, de consagración al único Dios vivo y verdadero. La santificación progresiva es Dios operando por su Espíritu en nosotros, conformándonos cada vez más al carácter perfecto de nuestro Señor Jesucristo. La santificación progresiva es la muestra visible de que el Espíritu Santo nos ha apartado para Dios y se manifiesta en eso, en que nos negamos, menguamos nosotros y cada vez más somos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es Dios usando los medios de gracia que nos ha dejado, la oración, la palabra, la congregación con los hermanos, el discipulado con los hermanos, el ayuno, todos estos medios de gracia, las alabanzas que el Señor nos ha dejado para que nosotros seamos purificados, santificados y lleguemos a andar como un varón perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, porque ese es el llamado que se nos ha hecho. Por eso Romanos 1:7 dice, a todos los que estáis en Roma, llamados, amados de Dios, llamados a ser santos, llamados a ser santos. Para eso nos llamó Dios por medio del Evangelio, a vivir una vida consagrada para Él, una vida en santidad, libre de la esclavitud del pecado, una vida ética conforme a la voluntad de Dios, libre de la inmoralidad sexual, libre de avaricias, codicias, rencillas, pleitos, enojos. Esa santificación la debemos vivir ahora y se manifiesta, ¿de qué manera? Se manifiesta cada vez más externamente en nosotros
a la hora de que nosotros seamos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Efesios 4 el apóstol Pablo, después de que da esa gloriosa verdad de que Dios levanta maestros, pastores, predicadores, de que Dios capacita con dones, Jesucristo capacita con dones a su iglesia por su espíritu, Pablo luego en el versículo 12 dice el propósito por el cual Dios levanta obreros, levanta ministros, levanta maestros, levanta siervos que bendicen y sirven en la iglesia con el propósito de que, versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. La santificación progresiva tiene el propósito de hacer que el feligres nosotros seamos constituidos o lleguemos a ser a la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. La santificación progresiva es que nosotros lleguemos a imitar a Cristo y andar como Él anduvo. También Pablo, por eso más adelante en Efesios 4, describe este proceso de la santificación progresiva como lo siguiente: quitarte las vestiduras viejas, los trapos sucios, los trapos que no son conforme a la voluntad de Dios, y revestirte de las nuevas vestiduras, revestirte de santidad. Efesios 4:17 dice: y esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que es buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esto es, en otras palabras, la manera práctica en la que se ve la santificación progresiva. Ya no habléis más groserías, ya no andéis más bajo la ira, ya no andéis más en inmoralidades, ya no andéis más en esto. Despojaos del viejo hombre y revestíos del nuevo hombre, que ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Estas dos gloriosas verdades volvió a rescatarlas la Reforma Protestante, y esto impactó al pueblo de Dios de una manera increíble. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la Iglesia Católica Romana, debemos entenderla, fue la institución que dominó, enseñó y controló completamente todo lo que se pudiera llegar a conocer acerca del cristianismo. Y estas personas, estos hombres malvados, enseñaban estas mentiras de que supuestamente después de la muerte es que tú podías llegar a alcanzar esa santidad, esa santificación, esa canonización. Y para poderlo hacer, en lugar de enfatizar
en el hecho de que estaban unidos con Cristo y de que su vida daba testimonio de una vida convertida, transformada, de una vida moralmente apegada a la palabra de Dios, una vida en santidad, los requisitos eran que hizo un milagro, que convirtió esta cosa en vino, que no sé qué más. ¿Cómo afectó eso al pueblo católico hasta ahora? Pues bueno, tú ves que la mayoría del pueblo católico, un 80%, no importa si viven en grosería, no importa si andan practicando el pecado, no les importa nada de eso a los curas, a los sacerdotes. No, realmente no tienen el propósito de ser santificados, de llegar a ser como el hombre perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, en lo absoluto. La reforma, al rescatar esto, transformó la vida de personas el Señor. Nuevamente, al purificar su palabra de todas estas mentiras y añadiduras que la Iglesia Católica Romana le añadió a la verdad de la palabra de Dios. Quiero concluir con un llamado, y es el siguiente. Si estás en Cristo Jesús, eso se verá con una vida santa, consagrada al Señor. Si perteneces a Cristo, debes vivir como lo que eres, un santo de Dios. Ya no vives para el mundo, Dios te apartó para Él y a Él pertenecemos. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya no pertenecemos al mundo, ya no pertenecemos a nada y por ello debemos vivir como lo que hemos sido llamados a ser, santos de Dios. Y si practicas aún el pecado y si tu vida se caracteriza por una vida de pecaminosidad, consagrada a este mundo, te agrada lo de este mundo, desea lo de este mundo, debes arrepentirte de tus pecados y conocer el poder de Dios, conocer la verdad de Dios y entregarte verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo para que tengas vida y la tengas en abundancia. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Si el video ha sido de edificación para ti, te invito a que le des like, comentes lo que has entendido al respecto y también, si no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal y apoyes esta comunidad.